Buenos días, profesor y compañeros. Somos el grupo 1 conformado por Diego Cali, Wilton Sánchez, Pablo Santillán, Yurisa Cunalata, Valeria Ortiz, Nonina Meléndez, María José Tarapuez. Vamos a tratar sobre el movimiento feminista junto al grupo social Las Comadres. Primera línea teórica, ideología. Según Castro Gómez, lo que caracteriza a las ideologías, atendiendo a su función práctica, es que son estructuras asimiladas de una manera inconscientemente por los hombres y reproducidas constantemente en la praxis cotidiana. Se puede decir entonces que las ideologías no tienen una función cognoscitiva, sino una función práctico-social, y en este sentido son irreemplazables. Esta cita se relaciona con el feminismo porque es una ideología que lucha contra la sociedad patriarcal. Es común que haya fijación de roles en una sociedad, como por ejemplo los trabajos del hogar que se los relaciona permanentemente con la mujer. Sin embargo, con la ideología feminista esto se trata de abolir de manera práctico-social. Lo que se busca entonces es que la sociedad asimile que tanto hombres como mujeres pueden realizar las mismas actividades. Digamos, el poder hablar del aborto en primera persona, que era una cosa que hace 10 años era más difícil, era algo muy mal visto, ¿no? Pero el hablar del acompañamiento y de los abortos como algo que sucede. Entonces, el poder hablar de esta manera en los medios de comunicación, al menos desde nuestra parte y de las organizaciones feministas, el dejar de hablar del aborto como algo peyorativo, como una, o sea, como algo que se necesita para prevenir la muerte. Ahora es como aborto por decisión, aborto porque yo lo quiero, porque lo decido las veces que sean necesarias, porque sé que es una decisión legítima, porque sé que es una decisión común, cotidiana y que está bien también, ¿no? Pero además, digamos, desde este poder hablar no solamente en los medios de comunicación, ¿no? Sino como en todas las esferas de la sociedad. Creo que el hablar desde ahí ha cambiado mucho la perspectiva y también ha permitido tener un ambiente distinto en el cual poder contar también nuestras propias experiencias de aborto, ¿no? O sea, antes poder decir, sí, yo aborté y llevarte el pañuelo con orgullo, o decir, sí, yo apoyo el aborto y ponerte el pañuelo, o salir a la calle, o decirlo así, era algo como, uy, ¿no? O sea, qué horror. O sea, de una ponía como una barrera súper grande. Ahora también implica barreras, implica retos para quienes lo hacemos abiertamente, quienes luchamos por el aborto libre, pero evidentemente son distintos, ¿no? Según la línea teórica, la violación cruenta. Según Segato, la violación cruenta es el tipo de delito con menor representación cuantitativa entre las formas de violencia sexual, la violencia doméstica y los abusos cometidos en la intimidad del hogar entre personas emparentadas son las formas más comunes y frecuentes de esos delitos. La violación se pierde en gran medida, tanto en las estadísticas de los hechos como en la literatura existente. Se relaciona con el feminismo porque defiende los derechos de la mujer, tanto dentro del hogar como fuera de él. Sin embargo, es dentro del hogar donde se vuelve muy difícil identificar si alguien es víctima de este tipo de violencia. Esto debido a la falta de datos concluyentes, producido por la carencia de recursos que visibilicen el problema, lo que ha llevado a la búsqueda de otras alternativas para hacer justicia. eh, ha ido cambiando también como los medios y los espacios en donde hemos tenido como más acogida, pero también en donde hemos querido poder participar, ¿no? Porque antes el aborto tenía otro lugar, que antes el discurso de aborto y un poco la forma en que los medios lo ponían era súper distinta, ¿no? Entonces, como se empieza a poner en el debate público, ya, digamos, estos otros discursos de hace 10 años ya no quedan, ¿no? O sea, ya hay como un montón de discursos políticos, de aportes políticos de las feministas de toda la región y de nosotras también, que ya están más avanzados, ¿no? O sea, ya no es solamente este discurso así como será que aborto por violación, no, o sea, estamos hablando del aborto libre, del aborto como algo cotidiano, y entonces eso obliga también a los medios a actualizarse, ¿no? Y a a ponerse a conversar de estos temas de otra manera. Sin embargo, igual, evidentemente hay muchísimos medios que están muy relacionados, por ejemplo, a los grupos de ultraderecha, que están muy relacionados a las iglesias, entre otros grupos fundamentalistas religiosos que además están en contra absolutamente del aborto, ¿no? Y de los derechos de las mujeres en general. Entonces, eso implica también que
medios de comunicación siguen teniendo como estos discursos, ¿no? Todavía. Entonces, sigue habiendo este discurso, sigue habiendo esta toma de elementos así desinformantes, sin ningún tipo de control, digamos, por parte del Estado, tampoco de regular cómo esta desinformación afecta realmente la vida de las mujeres, ¿no? Pero en el caso nuestro y de cómo hemos ido posicionándonos, justamente como se va poniendo el tema en la coyuntura, empezamos nosotras también a tener mucho más visibilidad, digamos. Siempre la habíamos manejado así, o sea, desde nosotras no cambió. O sea, no es que cambiamos hacia algo, una estrategia completamente distinta, sino que ya veníamos hablando de estas cosas. Lo que pasa es que se pone en la luz, ¿no es cierto? Así como en una luz cenital, el tema del aborto, y entonces empiezan a ver qué organizaciones trabajan con esto, y resulta que las acompañantes de aborto hemos estado ahí desde hace 6 años, ¿no? Y antes también dando información, solamente información, digamos, por teléfono. Con Salud Mujeres y otras organizaciones que han venido funcionando igual, o sea, hace más de 10 años. Entonces, nada, como ahí nosotras también, las feministas hemos ido tomando también nuestros espacios, pudiendo hacer nuestros espacios, entonces hay también periodistas feministas que trabajan en distintos medios, pero también en sus propias revistas feministas, en sus propios espacios, y entonces se empieza a hablar, como te decía, en distintos niveles, ¿no? La lucha feminista tiene distintos objetivos para dar solución a los problemas que afrontan las mujeres a diario. Sin embargo, no solamente las mujeres son el blanco de la sociedad, pues todos sufren las consecuencias de mantener un sistema patriarcal. En este sentido, es necesaria una deconstrucción personal, que significa desaprender aquellas ideas que ya no tienen vigencia, y así, cada vez se estará más cerca de realizar un verdadero cambio como sociedad, pero solo si cada uno toma la decisión de aportar a este cambio para que sea algo grande. Muchas gracias.